Jeong-ho, un talentoso nadador alfa, ve su carrera en declive debido a su incapacidad para aceptar las feromonas omega. Su única esperanza aparece en Jirim, un omega con feromonas inodoras, con quien inicia una relación puramente física para mejorar su rendimiento. Parecen la combinación perfecta, pero mientras sus cuerpos se sincronizan, sus corazones siguen a la deriva. ¿Podrá esta conexión mantenerse sin que los sentimientos se interpongan? Lee Jirim es uno de los más famosos patinadores sobre hielo de Corea del Sur, un omega conocido por ser ganador consecutivo en los últimos años, y se encontraba volviendo a Corea de su última competencia, la cual ganó, aunque todo su personal y compañeros aquel día lo vieron algo cabizbajo. El pelinegro se estaba sintiendo con fiebre, y aun tomando la medicina recetada, esta no bajaba. Como estaba volviendo solo a su apartamento, al sentirse algo mareado casi sufre un accidente, del cual un chico peliblanco lo rescató. El chico quiso llevarlo al hospital, pero la actitud algo rara de Jirim le hizo pensar que quizás este estaba en celo. Sin embargo, se quedó extrañado porque sus feromonas no tienen aroma alguno. Hasta ese momento nunca antes algo así le pasó a Jirim. En su ciclo de calor solía sentirse algo más cansado, pero para nada pasaba las mismas dificultades que cualquier otro omega. Por eso mismo podía seguir con sus rutinas siendo un atleta profesional. Aquel día no entendía por qué estaba siendo distinto, pero no lo odiaba. No supo en qué momento terminó en un hotel con aquel alfa que lo rescató. Sin embargo, solo sabe que se sintió muy bien. Al día siguiente el peli blanco se levantó sintiéndose completamente renovado. Se sentía tan fresco y con tanta energía que no podía comprenderlo bien. No entendía muy bien qué pasó, pero al notar al pelinegro a un lado suyo, en la cama, se sorprendió. Aunque no demoró en recordar lo que había ocurrido y asimismo le pasó a Jirim, ambos comieron algo rato después. El peliblanco primero que nada se disculpó por haberse dejado llevar, diciendo que debía controlarse, aparte de preguntarle por qué no sintió aroma alguno incluso durante la intimidad. Ahí Jirim contestó que estaba diagnosticado con síndrome de idiosincrasia, lo que hace que el olor de sus feromonas no se pueda percibir. Como el peliblanco ya debía irse, Jirim le pidió su número para poder contactarlo en otro momento, ya que quería agradecerle por haberle salvado, y después de negarse en un principio, aquel chico le terminó dando su contacto. Chongo era el nombre del peliblanco. Resulta que también era deportista, pero por el lado de la natación. En su entrenamiento, luego de lo sucedido, recibió muchos elogios, pues su entrenador y doctor decían que al parecer su condición mejoró. Como el peliblanco solía ser algo directo, simplemente les contó que se acostó con un omega, lo cual le sorprendió demasiado a su doctor. Resulta que Chongo era un alfa que tenía cierta fobia al aroma de los omegas, le daba náuseas y se ponía muy mal cuando estaba cerca de alguno. Por eso para su doctor fue toda una sorpresa, aparte de que nunca antes escuchó sobre algún omega con feromonas, pero sin olor alguno. El momento de invitarle a cenar llegó. No hubo mayor interacción ahí, pero Jirim, mientras más lo pensaba, para él estaba claro que eran perfectos el uno para el otro. Creía que era algo del destino. En la cena fue inevitable que el doctor fuera junto a ellos, pues el omega los tomó desprevenidos cuando salían de sus prácticas de natación. Fue así que no se le hizo difícil saber al omega sobre la condición de Chongo, y aquello le llevó a pedirle salir como pareja, algo que dejó en shock al peliblanco y como por acto de reflejo lo rechazó. Ante la negativa del más alto a Jirim, no le quedó de otra que pedirle entonces ser compañeros carnales, a lo cual nuevamente se negó el alfa. Pero ante la insistencia de Jirim, terminó aceptando. De todas formas, era verdad que sus feromonas le ayudaban bastante y no tenía problemas con él, ya que no tenía olor alguno, era una ayuda mutua. Había pasado más de un mes y ellos mantienen su relación solo de forma física, aunque Jirim le propuso aquello porque pensaba que en algún momento caería y podrían ser pareja. Sin embargo, esto no estaba saliendo como pensaba. El doctor de Chongo comenzó a hablarle a este sobre cómo pensaba que estaba tratando al omega. Sentía que el trato que el peliblanco le daba al otro era muy frío. Prácticamente gracias al omega, la condición física del otro mejoró mucho. Ya ni siquiera debía tomar las pastillas que se le recetó y aún así seguía tratando mal a su parecer. Esto dejó pensando en cierta parte al alfa. La institución de atletas preparó una fiesta de fin de año, por lo que todos irían ahí. Más que nada Chongo iría porque así podría hacerle saber a sus patrocinadores que mejoró su condición, ya que justamente por esto es que las veces anteriores no fue debido a la gran cantidad de personas que van. Claramente, Jirim también estaba presente.
Este último, luego de una conversación que tuvo con el doctor del Alfa, pensaba en lo duro que había sido todo para Chongo. Debido a la popularidad que tenía Jirim, muchas personas intentaban acercarse a él solo por fama o hacían correr rumores falsos. Aquel día no fue la excepción y tuvo una pequeña discusión con otra persona en el baño, la cual intentó herirle con algunos comentarios, pero por suerte Chongo llegó justo a tiempo. Aunque Jirim sabía muy bien cómo defenderse, aún así agradeció la llegada del Alfa. A Chongo le sorprendió un poco aquella actitud de Jirim, pues con él siempre era más delicado y tranquilo. Ahora se daba cuenta de que en realidad tenía una personalidad fuerte. El peli blanco terminó besándole, pues le notó algo afectado aún así con la situación, y aquello hizo explotar el corazón de Jirim. Los días pasaban y el Omega cada vez seguía pensando que ellos dos juntos eran perfectos, aunque cada acción que hacía Chongo parecía rechazarlo. Aunque este último se estaba cuestionando qué era lo que le pasaba. Solía hacer cosas para Jirim que iban fuera de su zona. Sentía que ni él mismo se conocía bien. Incluso le llegó a invitar al cine cuando aquel plan no le gustaba por la cantidad de gente que siempre había. Ante esta iniciativa, Jirim obviamente aceptó y se emocionó. Últimamente en la relación íntima, el peli blanco solía ser más detallista. Él comenzaba los besos y le trataba mejor. Aparte de ahora haberle invitado al cine, el Omega sentía que estaba avanzando todo muy bien. Aquella ida al cine no terminó para nada bien. Eran muchas personas, el espacio era pequeño, y a pesar de que Chongo pensó que estaría bien, terminó siendo afectado por las feromonas de las demás personas. Tuvo que salir corriendo de aquel lugar. Jirim, obviamente preocupado, le siguió. Ambos fueron a un hotel cerca de ahí, ya que estaba lloviendo y debían resguardarse. En sí, las feromonas del Omega le ayudaban, pero el peli blanco comenzaba a cuestionarse si sus triunfos y mejor condición en el nado se debía realmente a su propio esfuerzo o no. Ahí mismo el Alfa terminó por pedirle que no se vieran por un tiempo a Jirim, el cual aceptó bastante triste, aunque no quiso preguntarle las razones. Pasaron más de 2 semanas y no hubo contacto por ninguna de las partes. Aún así, Jirim no pudo esperar más y fue a encontrarse con el Alfa. Ambos tuvieron una conversación. Chongo le dijo que ya habían hablado de su relación. Solo era física y obviamente solo lo estaba usando para mejorar su condición. Aquellas palabras dichas de forma tan dura terminaron azotando a Jirim y comenzó a llorar, algo que Chongo no se esperaba para nada. Todo ese tiempo, el Omega demostró ser alguien fuerte que se reponía de inmediato ante los rechazos y ahora estaba destrozado. Algo hizo clic en el corazón de Chongo al verle así, preguntando por qué lloraba si desde un principio los límites entre ellos estaban establecidos. Jirim se le confesó finalmente, diciendo que le gustaba y todo ese tiempo intentaba acercarse más a él. Por eso le pidió que le dejase llorar porque necesitaba soltarlo, y lo único que pudo hacer Chongo ante esas palabras fue abrazarle y disculparse por haber sido tan duro. Ambos aprovecharon aquel momento y que estaban solos para unirse una vez más, sintiéndolo mucho más cálido y con amor que las veces anteriores. La relación entre ambos luego de eso mejoró sin duda. A veces Chongo iba a la pista de hielo para verle practicar, o lo mismo ocurría con Jirim, quien iba a ver a Cheonjo en la piscina. Este último era mucho más atento con el Omega y aparte de más cariñoso. Se preocupaba por él y por su bienestar. A la hora de tener relaciones también era mucho más atento con lo que le gustaba y no con el Omega. Sin embargo, pasaron 4 días desde que Chongo tuvo que irse a Sydney para seguir allí su entrenamiento. Solo sería por un tiempo corto, pero ya en esos 4 días Jirim lo había extrañado demasiado. Se veían todos los días antes de eso y se sentía un poco triste. A pesar de que le fuera un poco difícil admitirlo, Chongo también extrañaba al Omega. Este último le dio su chaqueta antes de irse, y el Alfa sentía una necesidad de querer sentir el olor de sus feromonas. Seguía pasando el tiempo y Jirim esta vez fue con su doctor de forma un poco urgente. Estaba algo preocupado por una persona cercana a él. Le preguntó si es que estaba usando alguna colonia. Eso significaba que tenía olor, y si sus feromonas comenzaban a tener olor, le preocupaba. No era para nada bueno porque era gracias a que no tenía aroma que podía estar con Chongo. Sin embargo, el doctor le dijo que no percibía ningún aroma aparte de que no había alteraciones en su sistema. Aún así, Jirim estaba preocupado. Cuando Chongo volvió ya de sus prácticas, el Omega le cancelaba los planes la mayoría de las veces. El Alfa sabía que estaba ocurriendo algo. Las pocas veces que lograba encontrarse con Jirim,
Este se sentía algo distante y sabía que le ocultaba algo, pero ni siquiera le daba oportunidad para hablar. Decidió llegar de imprevisto algunas veces a ver a Jirim. Este se sorprendía, pero seguía siendo muy rápida aquella visita, y cuando lo enfrentó, Jirim simplemente le dijo que no le podría decir lo que le sucedía hasta que lo solucionara. De tanto insistir, Cheongo se estaba cansando. Más que nada, eran algo de celos porque Jirim decía que no era importante, pero no se lo decía a él, cuando se supone que su relación estaba mejorando y, en cambio, se lo decía a Yuho, el repartidor del equipo de patinaje, y que al parecer era muy cercano a Jirim. El alfa se molestó, pero tampoco le obligaría. Así que le dijo que no necesitaban verse hasta que él estuviera bien y decidiera contarle, y se fue. Jirim se sintió algo mal, pero tampoco podía detenerle. No sabía qué decirle porque no quería revelarle que posiblemente sus feromonas podrían desarrollar olor. El Omega comenzó a sentirse muy mal. Tuvieron que llevarlo al hospital cuando lo encontraron, y lamentablemente las noticias no eran buenas. El doctor le informó que al parecer su sistema hormonal estaba desequilibrado y con base en eso experimentaría un calor constante y un dolor extremo. Aquello solo le impediría hacer actividades cotidianas y sobre todo patinar, ya que debía evitar hacer mucha actividad física. El doctor le recomendó incluso retirarse del patinaje para que pudiera seguir un tratamiento bien. Todo fue tan mediático para el centro de patinaje que la mayoría de sus compañeros vieron cuando una ambulancia se lo llevó. Como estaban en el mismo centro, el doctor de Chongo terminó enterándose y fue por eso mismo que se dirigió de inmediato a avisarle lo que ocurre. El alfa se sintió muy preocupado, pues se desmayó justo después de que él le dejara solo, por lo que no esperó nada más y fue a visitarlo al hospital a la vez que le llamaba por teléfono para saber qué número de habitación tenía. Al saber que Cheongo estaba ahí, el Omega entró en pánico, así que decidió salir de la habitación y colgarle. No quería que le viera ni que pudiera olerle. Si veía como Cheongo se alejaba, él se iba a sentir demasiado mal. Cheongo tenía un trauma severo. Cuando él era pequeño y estaba en su escuela, una persona muy rara se coló al terminar las clases. Para mala suerte del pequeño, esta persona era un Omega loco y lo arrastró hasta un callejón, donde tuvo un shock por la cantidad de feromonas que soltaba aquella persona. Esa fue la primera vez que pudo oler a un Omega. Tenía una sonrisa siniestra y la nariz de Chongo comenzó a perder líquido rojo por lo fuerte del olor. Como pudo se escapó y corrió, pero terminó desmayándose hasta que un obrero lo encontró. Nunca supo ni quiso saber qué pasó con esa persona, pero desde ahí comenzó su infierno. Buscó por todos lados a Jirim hasta que lo encontró. Sin embargo, este volvió a huir intentando subir a un ascensor. Chongo sintió un olor, pero pensó que podía ser otra persona, aunque al seguirlo al ascensor definitivamente supo que el aroma era de Jirim. Estaban juntos, encerrados, y Jirim intentaba mantenerse lejos del alfa, y aún así, a pesar de lo mareado que se sentía, el alfa comenzó a expresar lo que antes no había hecho. Se le confesó y lo abrazó. Pero no pasó mucho para que se desmayara. El doctor de Cheongo se hizo cargo de él. Pasaron unos días y el alfa aún se sentía mal. Dieron de alta a Jirim, pero este se alejó completamente de Cheongo. Aún así, este último fue a buscarlo a la pista de patinaje. Como no se encontraba ahí, se quedó esperándolo y cuando se encontraron, Jirim le hizo subir a su habitación, dejando que se quedara ahí, ya que se veía que el alfa estaba algo débil aún y afuera estaba lloviendo. Ambos comenzaron a hablar. Chongo estaba desesperado. Nuevamente se le confesó al Omega, pidiéndole estar juntos. Sin embargo, Jirim no quería causarle más molestias, por lo que solo le dijo que lo estaba usando para no sentirse solo. Desde que Jirim era un niño, estuvo en un orfanato donde aprendió a observar a las personas. Sabía que les gustaba y que no. Por eso usó eso a su favor, y notando lo solitario que se veía el peliblanco, fue que Jirim se pegó a este para no estar solo. A Chongo no le podía importar menos eso. Le daba igual que los hubiera usado porque ahora le gustaba estar a su lado. Algo sintió Jirim que hizo cambiar al alfa. Este le acorraló contra la cama y ante la cantidad de feromonas que estaba sintiendo, el Omega notó que Chongo estaba en su root. En realidad, Jirim no iba a negarse, así que ambos nuevamente se unieron. Había algo distinto y es que el calor que sentía era mucho más intenso que otras veces. Chongo, mientras lo hacían, seguía pidiendo que estuvieran juntos, que le gustaba y lo quería. Jirim le pidió que no usaran protección, pero se negó ante la idea del alfa, que quería marcarle. A la mañana siguiente, Jirim no estaba al lado del alfa.
Pasaron 2 meses desde que Yirim desapareció, las noticias sobre su retiro se hicieron saber por todo el país, y debido a eso los malos comentarios contra el patinador se mostraron. Muchos comentaban que arruinó su carrera, otros decían que seguramente se quedó embarazado porque es típico de los omegas. La salud de Cheongo iba empeorando a la vez que intentaba saber más de él, pero no había nada. Sin embargo, pronto recordó que el omega mandaba dinero al orfanato en el que estuvo cuando era niño, por lo que decidió ir hasta allá para ver si ahí se encontraba, pero lamentablemente ellos tampoco sabían dónde estaba. Yirim se mudó algo lejos, realmente no estaba saliendo demasiado de su ahora hogar, porque después de aquella noche, los días siguientes comenzó a sentirse algo mal y sus dudas acabaron luego de hacerse un test de embarazo, era positivo. No iba a mentir, extrañaba mucho al alfa, pero a la vez también estaba optimista. El hecho de tener un bebé no le molestaba, al contrario, le ponía algo feliz. Pasaron unas cuantas semanas. Yirim fue al doctor para seguir el embarazo de una forma segura. Por el momento su bebé estaba perfectamente, así que su felicidad aumentó. Pero no duró demasiado cuando vio a Cheongo frente suyo. Le había encontrado y no sabía cómo. El alfa le abrazó con fuerza diciéndole que lo estuvo extrañando demasiado, que le necesitaba y que estaba feliz de haberle encontrado por fin. Yirim quiso escapar en un momento, pero al oír sus palabras se tranquilizó un poco. Fueron a comer a un lugar algo alejado para que nadie pudiera reconocerles, y ahí Cheongo no aguantó. Le preguntó si se fue lejos por el bebé. Le dijo que sabía que estaba esperando un hijo y que era suyo. Los alfas solían saber cosas relacionadas con su omega. Yirim quedó algo impactado, pues no sabía eso, aunque no lo negó a pesar de haberse asustado al pensar que tendría una mala reacción. Sin embargo, no fue así. Ambos se extrañaron tanto que Yirim terminó llevándolo al lugar donde se estaba quedando y se dejaron llevar por sus sentimientos. Querían estar juntos y así fue. Al alfa no le molestaba para nada la idea de tener un bebé. Quería cuidarlos a ambos. En cierta forma estaba algo emocionado igualmente. Ambos quedaron de acuerdo en ir a vivir juntos. Fue así que ahora estarían viviendo en lo que era la casa anterior del Omega, un departamento algo grande en los últimos pisos de un gran edificio. Cheongo le comentó que estuvo yendo a terapia. Su problema era algo que tenía que ver más en el tema psicológico. Por eso le dijo al Omega que no debía preocuparse. Aparte de que ahora no le molestaban sus feromonas, eran una familia, así que junto a él estaría todo bien. Los últimos días que han estado viviendo juntos, Cheongo se dio cuenta de algunas cosas del Omega. No le gustaba depender de los demás, por más que el alfa le dijera que podía contarle lo que necesitaba, que no era necesario que hiciera mucho esfuerzo porque él podía ayudarle. A pesar de todo eso, Yirim seguía haciendo las cosas por su cuenta. Le pidió decirle cuando debía ir a chequeos para acompañarlo, pero incluso eso no le decía. Sentía que había varias cosas que no sabía del Omega y a pesar de decirle sentía un muro entre ambos que no podía cruzar. Aún así pensaba que todo era su culpa. Desde que se conocieron, siempre fue el Omega el que se estaba acercando, el que quiso contactarse, el que tomaba la iniciativa. Ahora era su turno de cuidarle. Los días siguieron pasando con tranquilidad. El doctor de Cheongo y en realidad los cercanos de ambos ya sabían sobre el bebé y que vivían juntos. Les dejaban buenos deseos y aquello a Yirim le hacía muy feliz. Cheongo seguía yendo a entrenar, pero Yirim se quedaba en casa. Como sabía que el alfa se preocupaba bastante, evitaba salir e ir a comprar por su cuenta, por lo que le pedían ayuda a Yuho, el repartidor amigo de Yirim. Aunque al alfa le cayese algo mal, sabía que era una buena persona, pues él fue quien le ayudó a encontrar en su momento a Yirim y a su vez le hizo abrir un poco los ojos. No estaba en su contra, solo llegaba a tener algo de celos porque Yirim confiaba mucho en Yuho, pero podía entenderlo. A pesar de estar teniendo buenos días, de vez en cuando Cheongo seguía sintiéndose algo culpable, pues creía que todo era su culpa. Por un arrebato suyo terminó haciendo que Yirim se alejara del deporte y que los comentarios y chismes sobre un embarazo le rodearan. Aun si el más bajo era muy optimista, el peliblanco se sentía muy responsable de que la vida del Omega se viniera abajo, aunque seguía estando feliz junto a Yirim. El bebé estaba creciendo muy bien. Al pasar las semanas ambos estaban viviendo muy felices, aunque el tener intimidad se volvía un poco complicado, no porque fuera riesgoso, sino que cada vez que el ambiente se ponía algo subido de tono, el pequeño bebé daba pataditas en el vientre del Omega, y eso hacía que ambos dejaran lo que iban a hacer. Era como si supiera y no quisiera que siguieran.
Los primeros días que se quedaron juntos, Yuho le dijo algo a Cheongo que le dejó pensando y lo ponía en alerta ciertas veces. Resulta que desde hace un tiempo, cuando Jirim solía estar ahí antes de conocerle, tenía unos cuantos acosadores que siempre iban a molestarlo al apartamento. Hasta el momento no lo habían vuelto a hacer, pero cuando volvían de un chequeo médico, una persona les sacó una foto y eso hizo enojar al peliblanco. Les pidió que borrasen la foto y los confrontó poco después de oír cómo hablaban mal del Omega. Comenzaron a encarar al Alfa, preguntándole por qué se preocupaba tanto si tener un hijo era una bendición, qué había de malo en tomarle algunas fotos. Aún así, cuando le quisieron preguntar si era el padre, Jirim lo negó de inmediato, no porque no quisiera a Cheongo, sino que este último aún estaba entrenando y compitiendo, y Jirim ya tenía demasiados comentarios malos como para ahora tener que afectar al peliblanco. Cheongo sabía que no estaría bien enojarse con el Omega por eso. Sabía muy bien que intentaba protegerle, así que decidió invitarlo a un viaje a la playa para que pudieran hablar y estar tranquilos, lejos de tanta gente. Aquel día llegó y ambos estaban emocionados porque era su primera vez en la playa. Estuvieron paseando y comiendo algunos dulces e incluso se compraron una pulsera igual para ambos. Al llegar la noche ya en el hotel, Cheongo le hacía algunos masajes en las piernas y aprovechó el momento para poder mostrarle una pequeña caja, la cual tenía 2 anillos de compromiso en su interior. Si bien dudó en un principio, el Omega terminó aceptándolo. Como aún su relación no salía públicamente, Cheongo llevaría el anillo como collar que le colocó el mismo Jirim, después de decirle que aceptaría que le marcara, pero solo después de ganar la competencia que se le venía. Cuando ganase la medalla de oro, esa misma noche quería ser marcado. Todo parecía ir estupendamente. Una vez volvieron a casa, estuvieron ocupados llenando el papel con su información para poder casarse. Jirim le pidió a su entrenadora que fuera una de sus testigos, la cual aceptó emocionada. Aquel mismo día, cuando estaba en casa y Cheongo tuvo que salir algo rápido, Jirim miró el bolso abierto del Alfa sin querer, encontrando unas pastillas, las cuales dejaron de producirse hace un tiempo, ya que hacía que las feromonas no fueran perceptibles para quienes lo tomaban. El Omega desde hace un tiempo había notado algo raro en Cheongo. Si bien parecía bien con su aroma, hubo muchas ocasiones en las que el Alfa parecía no tener olfato. Casi se les quemaba algo en casa, pero Cheongo no notó el olor a quemado y la vez que estaban en la playa, una Omega pasó muy cerca de ellos, con un aroma algo raro. Fue por Jirim que pudieron ayudarla porque se desmayó y el Omega se dio cuenta debido a su aroma, pero nuevamente el Alfa parecía no notar nada. Ahora todo tenía sentido. Cheongo estaba tomando esas pastillas, por eso su aroma no le afectaba y por eso estaba perdiendo el olfato. No iba a mentir, estaba molesto porque sentía que era por su culpa. No pasó demasiado para que el Alfa llegase y ambos comenzaran a discutir. Más que nada Cheongo le dijo que no le importaba para nada su carrera, solo quería estar con Jirim, aparte de que le confesó que renunció a ser nadador profesional y ahora solo iba al instituto como entrenador. Todo eso golpeó fuertemente a Jirim. Desde que era niño sentía que siempre arruinaba a cada persona que estaba cerca de él. Siempre alguien debía dejar algo importante atrás para que él estuviese bien, y saber que la persona que amaba también hizo aquello cuando sabe que ama nadar, le dolió. Jirim tomó la decisión de romper. Cheongo pensaba que solo estaba algo enojado, así que nuevamente fue a su trabajo, diciéndole que al llegar hablarían mejor. Mas no esperaba que apenas saliera de casa, Jirim haría sus maletas y se iría, desapareciendo de su vida una vez más. Cuando el Alfa supo esto, se desmoronó. Sin embargo, no sabía muy bien cómo sentirse. Su entrenador podía notar que estaba mal y al pasar el tiempo era como si el Alfa solo se obligara a estar bien. Seguía haciendo su trabajo, pero no se estaba esforzando esta vez en buscar al Omega. Resulta que Cheongo volvió a pedirle ayuda al repartidor para que pudiera encontrar a Jirim, pero este se negó. Como el doctor también supo de aquello, fue directamente a preguntarle a Jiho el por qué no le ayudaría ahora, y este último le dijo que pensaba que ambos debían solucionar las cosas por sus propios medios, por eso no le ayudó. Lo que quería Jirim era que el Alfa no dejara sus sueños solo por estar con él, pero tampoco quería que le dejase. Quería un equilibrio entre ambas cosas y el Alfa lo había entendido mal. Sin embargo, su mente se aclaró con ayuda de la entrenadora de Jirim, quien debido a la noticia del matrimonio y el bebé, fue a su departamento para saludarle y felicitarle. Por ello terminó escuchando lo que les pasó de boca del Alfa y le dijo unos cuantos consejos en cuanto a cuidar a Jirim. Desde niño ocultaba lo que sentía, así que seguramente huyó porque no sabía muy bien cómo sentirse o qué hacer.
Chongo tomó una decisión y es que volvió a ser nadador. Quería prepararse para la competencia que venía. Sin las pastillas, sin la ayuda de Jirim, era hora de superar él solo sus miedos y así lo hizo. Pasó el tiempo hasta la competencia. Jirim estaba ahí. Supo que aquello pasaría, ya que Jiho le fue a avisar sobre el alfa y sus decisiones. Cheongo estaba muy concentrado en la carrera. El agua volvía a ser mágica para él y se sentía bien. Terminó ganando la medalla de oro, saliendo en primer lugar, pero algo le hizo correr hasta las gradas. Entre los miles de aromas que había, solo uno era especial y conocido para él. Era Jirim. Notó de dónde venía el aroma y lo vio. Así que fue tras él, dejando a todos pasmados al salir tan rápido detrás de alguien. Ya en un lugar más apartado, ambos volvieron a hablar. Abrazándose nuevamente, el alfa le pidió quedarse a su lado. Jirim rompió en llanto al oírle, aceptándole y disculpándose por todo. Aunque al parecer por toda la emoción, Jirim rompió fuente y partieron de inmediato al hospital. Nació por fin el pequeño, completamente sano. Esta vez eran una familia completa, juntos nuevamente. Pasaron los meses y ya todo el país sabía sobre el pequeño bebé y la relación de ambos. Los comentarios que antes eran de odio se llenaron de amor, diciendo que eran el uno para el otro y elogiando lo bonito que era el bebé. Jirim, pasado un tiempo y ya estando mejor de salud, volvió al patinaje. Ambos estaban siguiendo las carreras que amaban, siendo una familia feliz. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Balbina Apolonio, Chevis XD, John Mayancela, Tamara Cáceres, Lupita Magana, Satoru, Sofía Elizabeth García Vidales, Nando Ezevita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: